Rampage Jackson por fin cobró por todo lo que la UFC le negó durante años. Y mientras se levanta la copa celebrando directo, Dana White está al otro lado explotando de rabia, viendo como uno de sus viejos campeones se llena los bolsillos gracias a una demanda que le ha costado a la empresa $375 millones y, sobre todo, algo mucho peor, quedar públicamente como el tipo que se hizo multimillonario mientras sus peleadores pedían adelantos para poder pagar el campamento. Ese es el choque que se va a ver en este video. Por un lado, un ex campeón que destrozó rivales, regaló knockouts históricos y ahora cobra por haber sido, según la justicia, parte de un sistema que pagaba poco y controlaba todo. Por el otro, el jefe que siempre dijo aquí todos ganan, justo cuando firma un contrato de 7.700 millones por derechos de televisión mientras muchos peleadores siguen cobrando 10 y 10 por subir al octágono a jugarse la salud. Quien llegue hasta el final va a entender no solo por qué Rampage está celebrando como si hubiera ganado otro cinturón, sino cómo funciona de verdad el dinero dentro de la UFC. Va a entender por qué tantos peleadores se han quedado callados durante años, cómo un escándalo de apuestas sacudió al deporte y por qué este acuerdo de 375 millones puede ser apenas el primer aviso de algo mucho más grande que se viene para la empresa, para los peleadores y para todo el negocio de las MMA. Ningún discurso oficial de la compañía va a explicar lo que se va a contar aquí. Porque detrás de la sonrisa de Dana White, de los videos promocionales y de los eventos llenando estadios, hay correos internos, cláusulas de contratos, porcentajes de ingresos y decisiones legales que terminaron en este momento exacto. Un Rampage de 47 años, sentado frente a una webcam, riéndose y diciendo que por fin sus hijos van a tener unas fiestas como se merecen gracias al dinero que, según él, la empresa le debió siempre. Es noviembre de 2025. La transmisión está en directo. Miles de fans conectados. El chat se llena de mensajes. Quinton Rampage Jackson, el hombre que en su mejor época hacía volar a sus rivales con slams brutales y dejaba a la gente gritando frente a la pantalla, mira a la cámara con esa mezcla de picardía y alivio que solo tiene alguien que por fin siente que la balanza se ha movido un poco a su favor. Sin rodeos, suelta la frase que se volvería viral en segundos, en todos los recortes, en todas las redes. No va a mentir, ya le llegó el dinero de esa demanda de la UFC. Ya vio el número en la cuenta. Ya notó ese extra justo antes de Navidad. Y lo dice sin filtros, como siempre habló, como siempre peleó, sin cuidar demasiado las palabras porque sabe que millones de personas lo siguen precisamente por eso. La escena no es una rueda de prensa. No es un evento de alfombra roja. No es un anuncio preparado por la empresa. Es un ex campeón, en su casa, con un micrófono, contando que ese cheque le acaba de cambiar el final de su historia. Y que sus hijos van a tener unas fiestas que antes solo se podían soñar cuando él estaba activo, cobrando bolsas que nunca se acercaron a lo que generaba cada vez que sus peleas reventaban cifras de pago por ver en todo el planeta. Detrás de esa risa se esconde una década de frustración acumulada. Entrevistas donde se quejaba de patrocinios bloqueados. Contratos que le impedían ganar dinero fuera del octágono. Acusaciones de que la empresa maquillaba números de taquilla mientras los peleadores seguían cobrando cantidades que, comparadas con lo que movía el evento, parecían propinas. Y lo más fuerte es que esa transferencia que celebra Rampage no es un simple bono. No es un regalo. No es un detalle de la empresa por sus servicios. Es el resultado directo de una batalla legal que comenzó en 2014, cuando un grupo de peleadores decidió enfrentarse al gigante y acusar a la compañía de dominar el mercado hasta el punto de ahogar a cualquier rival y limitar la libertad de los propios atletas para negociar su valor real. Para entender por qué Dana White apretó la mandíbula cuando vio a Rampage celebrando, primero hay que recordar quién fue Quinton Jackson dentro de la jaula. Un ex campeón semipesado con un estilo explosivo. Más de 30 victorias profesionales. Una colección de knockouts que marcaron a toda una generación de fanáticos que se engancharon a las MMA gracias a su manera agresiva de pelear, su personalidad de showman y esa sensación constante de que cualquier intercambio podía acabar con el rival en el suelo sin saber ni que lo había golpeado. Rampage fue uno de los nombres que ayudó a llevar a la empresa desde esa etapa en la que las artes marciales mixtas eran vistas como algo casi underground, hasta el momento en que la marca se convirtió en un monstruo global valorado en miles de millones. Cada vez que él salía con esas cadenas al cuello y esa cara de hoy alguien va a sufrir, la empresa llenaba arenas, vendía derechos de televisión, cerraba contratos con patrocinadores y extendía su dominio por más países, más canales y más plataformas. Sin embargo, mientras la compañía crecía y se vendía por cifras que parecían sacadas de otro planeta, muchos de los peleadores que habían puesto el cuerpo, que habían salido con cortes, fracturas y conmociones, seguían con contratos tan controlados que apenas podían aprovechar su propia imagen fuera del octágono. Esa es la raíz de la demanda de 375 millones. No es una simple queja. Es la acusación de que durante años la empresa mantuvo un control total del mercado para pagar menos de lo que hubiera pagado en un escenario con competencia real y peleadores libres de negociar con otras promotoras. El acuerdo final se centró en una clase enorme de peleadores que compitieron entre 2010 y 2017, justo el periodo en el que la empresa se disparó en valor mientras seguía dando bolsas iniciales de 10.000 más 10.000 o cifras similares, a gente que se subía a recibir golpes frente a millones de espectadores. Más de 1000 atletas se apuntaron a esa compensación, un porcentaje altísimo que manda un mensaje claro: no se trata de 4 descontentos.
Se trata de casi todos los que podían reclamar, diciendo con su firma que se sintieron pagados por debajo de lo que merecían en la etapa donde la empresa construyó su actual imperio. El dinero no se repartió por igual. Hubo una fórmula que tenía en cuenta cuántas peleas hizo cada uno, cuánto generó, qué posición ocupaba en las carteleras. Leyendas con grandes números de ventas se llevan cifras enormes, mientras peleadores de preliminares reciben cantidades más pequeñas, pero aún así capaces de cambiarles la vida después de la retirada, cuando las luces se apagan y el cuerpo empieza a pasar factura por todos los años de guerra. Para Rampage, ese pago tiene un peso emocional todavía más fuerte. Durante años habló de patrocinios perdidos, de acuerdos que nunca pudo firmar porque el contrato con la empresa se lo impedía, de malas relaciones con el entorno directivo, de sentirse empujado hacia la puerta de salida cuando ya no era tan rentable la jaula. Ahora, con casi 50 años, poder mirar a la cámara y decir que ese cheque va directo a asegurar la vida de sus hijos y de su familia es una especie de revancha silenciosa contra un sistema que, según él, lo exprimió al máximo mientras estaba en su punto más alto. Y aún así, lo más llamativo no es solo la alegría de un ex campeón al cobrar su parte. Es lo que esto abre para el resto del deporte. Mientras unos pasan por ventanilla a recoger su compensación por años anteriores, la empresa cierra un acuerdo de 7.700 millones por derechos de emisión que cambia por completo el modelo de negocio y, según muchos analistas, deja otra vez a los peleadores actuales con una porción mínima del pastel, sin participación directa en ese contrato gigantesco. Si este video te está gustando, suscríbete y deja tu like ahora mismo, porque esto es solo el comienzo. Somos de los pocos canales que investiga y trae este tipo de noticias y la cuenta sin filtros. Y lo que viene después en este mismo video va a destapar cosas que la UFC dudo que menciona en público. Ahora que Rampage ya dejó claro por qué su celebración encendió al mundo de las MMA, toca entrar en lo que realmente provocó ese estallido interno dentro de la UFC. Porque mientras él festejaba delante de miles de personas, dentro de la empresa había otro clima completamente distinto. Nadie en las oficinas estaba descorchando nada, nadie estaba sonriendo, y mucho menos Dana White. Lo que se estaba moviendo detrás del escenario era una tensión fría, calculada y silenciosa, porque este acuerdo no solo representaba dinero perdido, significaba que una estructura construida durante más de una década acababa de recibir el primer golpe serio en su historia moderna. Un golpe legal que llegó justo en el mismo momento en el que la compañía firmaba el contrato mediático más grande que había tenido jamás. Una contradicción que, para cualquiera que mire desde afuera, parece absurda. ¿Cómo es posible que una empresa que está generando más de 1.000 millones por año en derechos televisivos tenga que pagar cientos de millones a sus peleadores por prácticas abusivas del pasado? Esa es la pregunta que muchos se hicieron, y es exactamente donde empieza la tensión de verdad. Mientras Rampage celebraba ese pago como una reparación, dentro de la UFC se hablaba de otra cosa, la reacción en cadena que podía venir después. Porque este acuerdo no fue un golpe aislado. Fue la confirmación de que los tribunales podían obligar a la empresa a responder por decisiones tomadas cuando el negocio estaba en expansión y los peleadores tenían poca capacidad de negociación. El problema para Dana no era solo ese cheque gigante que había volado. El verdadero problema era que este caso establecía un precedente. Un precedente peligroso. Y eso explica la incomodidad. Porque una cosa es lidiar con peleadores que se quejan en redes sociales, y otra muy diferente es enfrentarse a un sistema legal que obliga a abrir archivos, mostrar contratos, revelar correos internos y exponer la manera exacta en la que se manejó el ascenso de la empresa. Y cuando todo eso salió a la luz, lo que el público descubrió fue que ese crecimiento brutal de la compañía estuvo acompañado por maniobras empresariales que ahora, años después, no podían volverse a esconder. El punto más sensible estaba en cómo la empresa controló el mercado desde dentro. No repito lo dicho antes, esta vez hablamos de otra capa, la estrategia que no se veía, la que se aplicaba a nivel estructural. El método para asegurarse de que ninguna promotora rival pudiera ofrecer a los peleadores una alternativa real. No era solo controlar a los atletas, era controlar cada movimiento del negocio. Las sedes de eventos, los acuerdos con las cadenas, los patrocinios externos, todo pasaba por un embudo que dejaba a la UFC como la única opción viable. Ese modelo funcionó durante años, porque era perfecto para una empresa en expansión. Pero también creó el escenario para la demanda que ahora estaba generando un caos silencioso dentro de la directiva. Más de 1.000 peleadores afirmaron que ese sistema redujo artificialmente sus ganancias durante los mejores años de la compañía. Y aunque Dana siempre ha defendido a su negocio diciendo que sus peleadores ganan más que en cualquier otra parte, ahora había una sentencia legal diciendo lo contrario. Para la empresa, el peligro real no era solo el dinero que acababa de salir. Era que otros peleadores actuales empezaran a preguntarse por su propio lugar en el sistema. Porque mientras exestrellas como Rampage recibían compensaciones por su etapa pasada, los peleadores activos seguían dentro de estructuras de pago que no cambian desde hace años, mientras la compañía firma acuerdos que multiplican sus ingresos a un nivel nunca visto. El acuerdo con Paramount y CBS no fue simplemente un contrato. Fue la confirmación de que el modelo viejo estaba oficialmente muerto. El sistema de pago por evento, el cual daba a ciertos campeones una porción directa por cada venta, se desmontaba.
Y aunque públicamente se intentó presentar como una evolución natural hacia un sistema más moderno y accesible para los fans, detrás de los micrófonos había una conversación muy diferente entre los peleadores en los vestuarios y los gimnasios. Si el PPV desaparece, ¿qué pasa con la única vía real que tenían para llegar a ganancias grandes? Ese era el verdadero pánico. El pago por evento, aunque limitado, era lo más parecido a una puerta abierta hacia una bolsa grande. Si eras campeón o estrella, tenías porcentaje de ventas. Si vendías bien, ganabas bien. Pero en un modelo de suscripción, esa ventana se cerraba. Y ahí comenzaron las preguntas que Dana no estaba preparado para responder. Este cambio coincidió con otro problema que la empresa trataba de contener con todas sus fuerzas, un escándalo de apuestas que había puesto en duda la integridad del deporte en un momento en el que todo el mundo los estaba observando. No era un problema menor. Era un síntoma de un sistema financiero donde muchos peleadores, sin acceso a salarios garantizados ni participación en los ingresos, estaban cayendo en zonas de vulnerabilidad extrema. La UFC intenta mostrarse segura por fuera, pero por dentro se está abriendo una herida que no deja de crecer. No es una crisis por un solo motivo. Es la combinación de tres cosas: demandas que revelan prácticas del pasado, peleadores activos preguntándose qué ganan ellos con el nuevo modelo, y un ambiente donde la falta de dinero suficiente ha empujado a algunos atletas a decisiones desesperadas que ya están bajo investigación federal. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más incómoda. Porque lo que pasó en ese evento de noviembre no fue un error aislado. Fue una señal de alerta que hizo temblar a las casas de apuestas, al FBI y a toda la cúpula de la UFC. Un peleador que debía arrasar salió a pelear como si estuviera cargando el peso de una montaña. Las apuestas se movieron de forma tan sospechosa que el sistema de vigilancia envió la señal roja más fuerte que se había registrado en años. No estamos hablando de rumores. Estamos hablando de millones apostados contra un favorito de forma tan brutal que encendió alarmas automáticas. Y cuando todo terminó en un final que no convenció a nadie, la empresa tuvo que llamar a la fuerza más alta posible, la agencia federal encargada de delitos graves. Eso fue lo que pasó realmente. Y eso es lo que abre la siguiente etapa de esta historia. Porque lo que está por venir no habla del pasado. Habla del presente. Y explica por qué el dinero, la presión y la falta de seguridad económica están empujando a ciertos peleadores a jugar con fuego. Lo que empezó como un combate extraño, terminó convirtiéndose en una cadena de problemas que nadie dentro de la UFC esperaba. Cuando el FBI tomó el caso, no solo revisaron ese enfrentamiento, revisaron semanas enteras, y ahí fue cuando todo comenzó a tomar otro rumbo. Las autoridades no estaban buscando un culpable específico, estaban buscando conexiones. Y las conexiones, poco a poco, empezaron a aparecer en sitios donde nadie imaginaba. La primera sorpresa llegó cuando los investigadores pidieron revisar los entrenamientos del peleador involucrado. No para analizar su técnica, sino para ver quiénes tenían acceso al gimnasio. Y lo que encontraron llamó la atención: personas entrando y saliendo sin estar registradas oficialmente. No entrenadores, no sparrings, sino visitantes que no tenían ninguna razón para estar allí. Algunos aparecían una sola vez. Otros se repetían en días clave. Nadie los recordaba demasiado, nadie podía explicar por qué estaban ahí, y aún así, aparecían justo en fechas donde la actividad de apuestas comenzó a cambiar. Mientras se revisaban cámaras y listas de acceso, los analistas empezaron a estudiar los horarios de los movimientos en las casas de apuestas. Curiosamente, varios de esos cambios coincidían con sesiones privadas del peleador. No eran filtraciones evidentes, eran detalles que solo quienes estaban cerca podían conocer. Y lo más inquietante era que esa información no había salido del peleador, ni de su equipo. Todo indicaba que había alguien observando cosas que no deberían haber salido del gimnasio. Al mismo tiempo, aparecieron varios ángulos nuevos que nadie esperaba. Un par de gimnasios de otros estados reportaron situaciones parecidas en meses pasados, gente desconocida preguntando por lesiones, por cortes de peso, por cómo avanzaban ciertos campamentos. En aquel momento se pensó que eran fanáticos curiosos o simples aprovechados. Pero ahora, viendo el escándalo desde otro ángulo, esas visitas ya no parecían inocentes. Lo más grave es que muchos peleadores jóvenes, los que todavía están construyendo su carrera, reconocieron que habían tenido conversaciones incómodas en las que se les insinuaban oportunidades fáciles de ganar dinero sin mencionarlo directamente. No se trataba de sobornos claros. Eran frases disfrazadas, comentarios casuales, propuestas que parecían insignificantes hasta que este escándalo explotó. De repente, todo empezaba a tener sentido. Las casas de apuestas, por su parte, comenzaron a cruzar datos de diferentes eventos. Al hacerlo, encontraron un detalle que nadie había notado antes: los movimientos sospechosos del combate en Las Vegas eran casi idénticos a los registrados en otro evento varios meses atrás. No eran los mismos montos, pero sí los mismos patrones. Las mismas regiones. Los mismos intervalos de tiempo. Y lo más inquietante, las cuentas que apostaron de manera agresiva estaban conectadas indirectamente entre sí, como si formaran parte de una red que se activa solamente cuando detecta ventaja. Esto cambió por completo la perspectiva. Ya no se estaba investigando solo un combate extraño.
Se estaba investigando una estructura que venía operando en silencio, observando peleadores, estudiando campamentos y explotando cada pequeño error o debilidad para mover dinero en las sombras. No necesitaban manipular resultados. Solo necesitaban información adelantada. Y esa información, con peleadores de bajos ingresos, con entrenamientos abiertos, con visitantes constantes, era más fácil de obtener de lo que la gente cree. Dentro de la UFC, la preocupación tomó otra dirección. No era cuestión de castigar a un peleador. El problema era mucho más profundo. Habían aparecido señales de que personas externas estaban rondando varios gimnasios del país, siempre enfocándose en atletas sin respaldo económico, sin estabilidad y sin un equipo que los protegiera de esa clase de acercamientos. Esa era la grieta perfecta para quienes buscaban maneras de mover dinero sin ser descubiertos. Mientras tanto, la Comisión Atlética exigió revisar todas las revisiones médicas previas a los eventos recientes. No porque dudaran de los doctores, sino porque querían ver cómo se almacenaba esa información. La cadena era larga: médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, equipos técnicos, asistentes ocasionales. Cualquier persona que pasara 5 minutos al lado del atleta podría haber visto algo que después terminó en manos equivocadas. Ese fue el punto donde los investigadores comenzaron a estudiar no solo el caso principal, sino los cambios estructurales que la UFC tendría que implementar para evitar que esto se repita. Era evidente que la información sensible estaba viajando por lugares donde nadie la estaba vigilando. Y en un deporte donde un pequeño detalle puede cambiar el resultado de un combate, esa información vale más que cualquier bolsa de la noche. Al avanzar la investigación, se descubrió otro elemento crítico. Varios peleadores que jamás habían sido vinculados a ningún escándalo contaron que habían recibido mensajes anónimos meses antes del incidente. Eran mensajes cortos, directos. Preguntas sobre cómo se sentían, si seguirían en la cartelera, si habían tenido algún problema en el campamento. En aquel momento los ignoraron. Pero ahora, con el caso sobre la mesa, esos mensajes empezaron a parecer parte de un patrón. Lo más importante es que todo este material no señalaba corrupción dentro de la empresa ni dentro de los equipos. Señalaba que el deporte había llegado a un punto donde su crecimiento y su exposición mundial habían atraído a personas que no buscaban competir ni entrenar, sino explotar cualquier ventaja que el sistema dejara abierta. Y ese sistema estaba a punto de enfrentar una presión mucho más grande: la reacción de la empresa, las decisiones que tenían que tomar para protegerse y lo que todo esto significaría para los peleadores activos, especialmente aquellos que dependían de condiciones de trabajo que estaban a punto de cambiar. Lo que estaba ocurriendo con el caso de apuestas no solo encendió a los investigadores, también provocó un efecto inesperado dentro de la UFC, uno que la empresa llevaba años evitando. Los peleadores, incluso los que nunca hablan sobre dinero, comenzaron a fijarse en algo que hasta ese momento pasaba desapercibido: los números del negocio. No lo hicieron por protesta. Lo hicieron porque, de un día para otro, los ingresos de la compañía dieron un salto descomunal gracias al acuerdo con Paramount, y ese salto se notaba en todas partes menos en sus propios contratos. El cambio no tardó en sentirse. En los vestuarios empezó a hablar de cifras, de porcentajes, de lo que ganaban las ligas grandes, de lo que recibían los jugadores de otros deportes y de lo que iba a pasar con ellos ahora que el pago por evento dejaba de ser la base del modelo. El problema no era que la UFC estuviera ganando más, el problema era que nadie sabía cómo se iba a repartir ese nuevo escenario. Cuando se anunció el acuerdo de 7.7 mil millones, muchos peleadores pensaron que habría reuniones, explicaciones o algún plan para actualizar los contratos. Pero no llegó nada. La empresa celebraba públicamente, los medios hablaban del futuro del deporte, y los peleadores seguían cobrando exactamente lo mismo. Ese silencio fue lo que empezó a incomodar a la plantilla completa. Los primeros en sentir la presión fueron los atletas que solían depender de puntos del PPV. Para ellos, ese sistema era la manera de asegurar que su esfuerzo tenía un impacto real en sus ingresos. Vendías más, ganabas más. Era simple. Con el nuevo modelo, esa puerta se cerró sin previo aviso. Lo que antes era una conversación directa sobre ventas ahora se convirtió en un misterio. Y en un deporte donde cada combate puede ser el último, los peleadores no quieren misterios. Quieren claridad. A medida que la incertidumbre crecía, varios representantes pidieron reuniones privadas con la empresa. No era para exigir aumentos, sino para entender cómo funcionaría el sistema a partir de ahora. La respuesta que recibieron fue una combinación de promesas vagas y explicaciones incompletas. La empresa aseguraba que el nuevo acuerdo traería beneficios para todos, pero no decía cuándo ni cómo. Esa falta de detalles fue lo que encendió aún más la preocupación. Mientras tanto, en los gimnasios más grandes del país, comenzaron a reunirse peleadores que normalmente no hablan entre sí. Campeones, veteranos, prospectos, todos comparando experiencias. Lo que empezó como conversaciones casuales terminó convirtiéndose en un debate interno sobre algo que muchos nunca habían cuestionado: ¿qué parte del negocio les corresponde realmente? El deporte había cambiado, el dinero había cambiado, pero sus contratos seguían atrapados en un modelo viejo. Lo más llamativo es que esta conversación no nació del ego ni de ambición. Nació de la realidad.
Los peleadores sabían que el escándalo de apuestas había mostrado algo peligroso. Atletas vulnerables financieramente son objetivos fáciles. Y si el nuevo modelo hacía que más peleadores entraran en ese grupo, el deporte corría un riesgo mucho más grande que un combate sospechoso. Los directivos, mientras tanto, trataban de mantener el control. Se programaron reuniones para discutir ajustes internos, pero ninguna avanzó con la velocidad que los peleadores esperaban. La empresa estaba tratando de reorganizar todo mientras seguía gestionando eventos semanales, promociones internacionales, grabaciones, contenido digital, contratos con broadcast y la presión del caso federal. En otras palabras, estaban apagando incendios por todos lados mientras trataban de que nada saliera a la luz. El problema es que los peleadores sí se dieron cuenta. Cada movimiento lento, cada respuesta a medias, cada reunión postergada, reforzaba la sensación de que el nuevo sistema no estaba claro ni para los propios directivos. Y esa incertidumbre empezó a empujar a varios atletas importantes a preguntar detalles que nunca antes habían exigido: cuánto produce un evento, cuánto gana la empresa por sus combates, cuánto entra realmente por patrocinadores, cuánto corresponde a los peleadores por exposición, cuánto se reparte por derechos de imagen y cómo cambia todo eso con el nuevo modelo. Los managers, al ver esta tendencia, empezaron a coordinar estrategias. No para crear caos, sino porque sabían que los contratos que se firmaran en los próximos meses serían fundamentales para los próximos años. Y nadie quería que sus peleadores quedaran atrapados en acuerdos antiguos justo cuando la empresa estaba entrando en una época donde el dinero fluía como nunca. Mientras este caos interno crecía, algo más comenzó a llamar la atención. Por primera vez, varios peleadores que nunca se habían interesado por la parte empresarial del deporte estaban empezando a preguntar por números reales. No por curiosidad, sino porque veían cómo su futuro dependía directamente de entender ese sistema que siempre había estado oculto bajo miles de páginas legales. Y mientras todos discutían sobre contratos, porcentajes y nuevos modelos, un tema aún más grande estaba empezando a tomar fuerza en los medios, en los gimnasios y en las conversaciones internas. Un tema que conectaba la realidad económica con el escándalo de apuestas, con las nuevas plataformas de transmisión y con el futuro de los peleadores actuales, cómo iba a cambiar el deporte después del acuerdo más grande en la historia de las artes marciales mixtas. Esa pregunta no tenía una respuesta clara, y su peso se estaba haciendo sentir en todo el sistema. Mientras la discusión sobre los contratos seguía creciendo, otro frente se estaba abriendo dentro de la UFC, uno que no tenía que ver con dinero directo, sino con algo más delicado: la identidad del deporte. Las artes marciales mixtas siempre habían tenido una característica que las diferenciaba del resto: cada peleador construía su carrera no solo con resultados, sino con momentos. Con knockouts, con guerras, con historias personales que atrapaban a los fans. Pero con el nuevo modelo, varios atletas empezaron a sentir que estaban perdiendo algo que antes era fundamental: el control de su propio impacto. Antes, un peleador que lograba un combate histórico podía verlo reflejado directamente en su vida. Si generaba interés, si movía masas, si vendía, ganaba más. Si se convertía en alguien que cambiaba el deporte, los números lo seguían. Pero ahora, con una plataforma donde todo está centralizado, los peleadores comenzaron a notar que su efecto individual estaba siendo absorbido por el sistema. El público lo seguía, sí, pero ese seguimiento ya no modificaba su salario como antes. Y eso despertó una conversación más profunda que el simple cuánto gano. Comenzaron a hablar de valor, no de dinero. ¿Qué significaba ser una estrella? ¿Qué significaba correr riesgos dentro de la jaula? ¿Qué significaba dedicar una vida entera a un deporte donde cada segundo pone en juego la salud, la carrera y la estabilidad? Mientras esta nueva discusión tomaba fuerza, la tensión del caso de apuestas seguía avanzando en paralelo. Los investigadores habían descubierto que no se trataba solo de una filtración puntual, sino de un comportamiento que venía de atrás, de meses, incluso años, de gente rondando el deporte aprovechando silencios, distracciones y vacíos económicos. No buscaban corromper peleadores famosos. Buscaban los huecos. Y esos huecos se estaban conectando directamente con las dudas de los peleadores sobre el futuro. Dentro de la empresa, algunos departamentos empezaron a trabajar de manera conjunta por primera vez en años: legales, seguridad, relaciones con peleadores, producción, marketing y dirección. Todos tratando de entender cómo reforzar la estructura sin levantar miedo ni generar más dudas. Era una situación compleja, porque no podían detener la actividad de la empresa. La UFC no se detiene. Cada fin de semana hay eventos. Cada semana hay promociones. Cada día hay contenido. Todo sigue, incluso cuando la presión interna es gigantesca. La empresa sabía que no podía permitir que los peleadores sintieran que estaban perdiendo terreno. Así que comenzaron a estudiar nuevas estrategias para los contratos, nuevas opciones para bonificaciones, nuevos acuerdos para patrocinios, incluso nuevas herramientas para que los peleadores puedan generar ingresos paralelos sin romper reglas del sistema. No era una idea finalizada ni aprobada, pero se estaba diseñando algo que pudiera compensar la transición del viejo modelo al nuevo. En medio de este proceso, un grupo de peleadores comenzó a organizar reuniones privadas donde hablaban no de protestas ni rebeliones, sino de lo que querían del deporte de aquí en adelante. Algunos pedían más transparencia. Otros querían participación en decisiones comerciales.
Otros querían protección contra acercamientos sospechosos del exterior. Y otros estaban más preocupados por cómo el nuevo modelo iba a afectar su carrera a largo plazo. Estos encuentros no buscaban crear presión mediática. Buscaban claridad. Y esa claridad era difícil de obtener en un momento donde la empresa estaba enfrentando más frentes que nunca, un escándalo federal abierto. Un nuevo sistema multimillonario que cambiaría todo. Peleadores en el punto de mayor incertidumbre. Investigaciones sobre el entorno del deporte. Ajustes internos que apenas estaban comenzando. En este ambiente tan cargado, algo quedó demostrado: el deporte había entrado en una etapa completamente nueva. Una etapa donde las peleas ya no eran solo peleas, sino parte de una maquinaria enorme que estaba cambiando mientras avanzaba. Y ese cambio estaba obligando a todos, peleadores, managers, directivos, entrenadores, a adaptarse a una velocidad que nunca habían experimentado. Pero lo más sorprendente de esa transición no fue el conflicto. Fue la reacción de varios peleadores veteranos que empezaron a sentir que esta transformación podía abrir una oportunidad que antes no existía. Una oportunidad para renegociar su papel dentro del deporte. Para exigir una estructura más moderna. Para asegurar que su esfuerzo no quedara diluido en un sistema gigante donde la voz del atleta se pierde entre números. Esa idea comenzó a recorrer gimnasios y vestuarios como una chispa. No como rebeldía, sino como una posibilidad real de evolución. Algo que muchos nunca habían imaginado porque el deporte se movía tan rápido que no había espacio para detenerse a pensar en estas cosas. Pero ahora, con un acuerdo histórico, con un escándalo que reveló vulnerabilidades y con peleadores más informados que nunca, el deporte parecía estar entrando en una etapa donde los atletas podían, por primera vez, tener más impacto del que habían tenido durante toda la historia moderna de la UFC. Y mientras esa conversación seguía creciendo, mientras la empresa ajustaba sus estrategias y mientras los peleadores analizaban el nuevo camino, el caso de Rampage, el que abrió este video, se convirtió en el símbolo inesperado de esta transición. Un veterano que recibió lo que muchos sintieron que era justicia tardía, justo cuando el deporte se preparaba para el cambio más grande que ha tenido en 2 décadas. Y si llegaste hasta aquí, seguramente notas que este tipo de historias no suelen contarse con esta profundidad. Así que, si te gusta que analicemos el deporte a este nivel y quieres ver más contenido así, suscríbete, deja tu like y comenta, porque muy pocos canales se atreven a exponer todo lo que está detrás del mundo de las MMA como lo hacemos nosotros. Nos vemos en el próximo video.